Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro de Ruth, capítulo 2, versículo del 1 al 3 y del 8 al 11. Tenía Noemí un pariente por parte de su marido, un hombre muy acomodado de la familia de Elimelec. Su nombre era Booz. Ruth, la moabita, dijo a Noemí: ¿Puedo ir a espigar en el campo de quien me lo permita? Noemí le respondió: Sí, hija mía. Marchó Ruth a recoger espigas detrás de los segadores, y sucedió que vino a parar en una parcela de Booz, el de la familia de Elimelec. Booz dijo entonces a Ruth: Escucha, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, no te alejes de aquí, quédate junto a mis criadas, fíjate dónde ciegan los hombres y ve detrás de ellos. He mandado que no te molesten. Cuando tengas sed, bebe de los cántaros que ellos han llenado. Ella se postró ante él y le dijo: ¿Por qué te interesas con tanta amabilidad por mí, que soy una simple extranjera? Booz respondió: Me han contado cómo te has portado con tu suegra después de morir tu marido. Cómo has dejado a tus padres y tu tierra natal para venir a un pueblo que no conocías. Booz tomó a Ruth por mujer, se unió a ella, y el Señor hizo que concibiera y diera a luz un hijo. Las mujeres dijeron a Noemí: Bendito sea el Señor que no te ha dejado sin protección. El nombre del difunto seguirá vivo en Israel. El niño, tu consuelo y amparo en la vejez, pues le ha dado a luz tu nuera que te quiere y ha demostrado ser para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas exclamaron: A Noemí le ha nacido un hijo, y le pusieron por nombre Obed. Fue el padre de Jesé, padre de David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo de hoy. Salmo 127. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo del 1 al 12. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame Rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar Rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión del Evangelio de hoy. El Evangelio es una llamada a la lucidez y a la humildad. Jesús pronuncia un discurso contra los líderes religiosos de Israel, a la vez que responde al rechazo de su pueblo a la doctrina que predica. Parece que los fariseos se convirtieron después de la caída de Jerusalén en el grupo más influyente dentro del judaísmo. Mateo se sitúa en un tiempo en que su comunidad está más influida por ellos que en los días de Jesús. Muchos cristianos los imitaban. Jesús no parece reprochárselos, aunque les previene de aquellos dirigentes. No hacen lo que dicen, es decir, su enseñanza es fiable, pero no son coherentes con ella en la práctica, y además han endurecido el rigor de sus prescripciones, que se han hecho impracticables. Lo más importante en la comunidad cristiana no son los títulos y honores que los fariseos anhelaban, sino una fraternidad. Esta nace de tener un solo Padre común y de seguir juntos los pasos de Jesús, el único que merece el nombre de Maestro. Y la actitud que procede de esa realidad es el servicio de unos a otros, como Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir. Solo el que se comporta humildemente será ensalzado en su momento,
mientras que el que se ensalza será humillado. Preguntémonos, ¿somos capaces de distinguir entre una enseñanza valiosa, siguiéndola de buena gana, y una vida inconsecuente y, por tanto, desdeñable? ¿Somos conscientes de nuestra referencia fundamental al Padre y a Cristo y, en consecuencia, de la actitud de humildad y servicio que de ella se sigue? El Evangelio de hoy nos presenta dos temas profundos: la historia hermosa de Ruth en la primera lectura y las palabras duras de Jesús contra la hipocresía religiosa en el Evangelio. Ambos textos nos enseñan sobre la integridad, la humildad y el verdadero carácter. La historia de Ruth es una de las más hermosas del Antiguo Testamento. Ruth era una mujer moabita, extranjera. Cuando su esposo murió, tuvo la opción de quedarse en su tierra con su familia, pero eligió acompañar a su suegra, Noemí, de regreso a Israel. Esta decisión no fue fácil. Significaba dejar todo lo conocido, ir a una tierra extraña, adoptar una nueva cultura, una nueva fe. Pero Ruth lo hizo por amor y lealtad a Noemí. Cuando llegaron a Israel eran dos viudas sin recursos. En esa cultura, esto significaba estar en grave peligro. Pero Ruth no se quedó de brazos cruzados. Fue a espigar en los campos. Espigar era recoger las espigas que los segadores dejaban caer. Era el trabajo más humilde, reservado para los más pobres. Pero Ruth lo hizo con dignidad. Trabajó duro. No se avergonzó. Hizo lo que tenía que hacer para sostener a su suegra. Providencialmente, llegó al campo de Booz. Booz era un hombre rico, pariente de Elimelec, el difunto esposo de Noemí. Cuando Booz vio a Ruth, quedó impresionado, no por su belleza externa, sino por su carácter. Había oído cómo se había portado con Noemí, cómo había dejado todo por acompañarla, cómo trabajaba duro para sostenerla. Booz le mostró bondad extraordinaria. Le dio permiso para espigar en sus campos, ordenó a sus trabajadores que no la molestaran. Incluso les dijo que dejaran caer espigas a propósito para que ella recogiera más. Le ofreció agua, le ofreció protección, todo esto porque reconoció su noble carácter. Eventualmente, Booz se casó con Ruth, no solo por cumplir una obligación legal, sino porque la admiraba, la respetaba, la amaba. Tuvieron un hijo llamado Obed. Obed fue el abuelo del rey David. Esto significa que Ruth, la extranjera moabita, está en la línea genealógica de Jesús. Esta historia nos enseña varias lecciones. Primero, Dios valora el carácter por encima de la nacionalidad o el estatus. Ruth era extranjera, pero Dios la bendijo abundantemente. Segundo, la lealtad y el amor son recompensados. Ruth fue leal a Noemí, y Dios la bendijo con un buen esposo y descendencia. Tercero, no hay trabajo demasiado humilde cuando se hace con dignidad. Ruth no se avergonzó de espigar. Hizo lo que tenía que hacer. Cuarto, Dios provee de maneras inesperadas. Ruth no sabía que estaba llegando al campo de su futuro esposo, pero Dios la guió. El Evangelio nos presenta un contraste marcado. Mientras Ruth ejemplifica la humildad genuina, Jesús denuncia la hipocresía de los líderes religiosos. Jesús no está atacando la enseñanza de los fariseos. De hecho, dice, «Haced y cumplid todo lo que os digan». Su enseñanza era correcta. El problema era su práctica. Decían pero no hacían. Esta es la definición de hipocresía. Predicar una cosa pero vivir otra. Exigir de otros lo que no estamos dispuestos a hacer nosotros mismos. Los fariseos cargaban a la gente con obligaciones pesadas, pero ellos no las cumplían. Hacían todo para ser vistos. Alargaban sus filacterias, cajas pequeñas con versículos de la Escritura que se ataban a la frente y al brazo. Las hacían más grandes para parecer más piadosos. Agrandaban las orlas de sus mantos, flecos especiales que se suponía recordaban los mandamientos. Buscaban los primeros puestos, los asientos de honor. Querían ser saludados con reverencia. Amaban ser llamados rabí, maestro. Todo esto revelaba orgullo, vanidad, amor a la apariencia más que a la sustancia. Jesús entonces da instrucciones claras a sus discípulos. No os dejéis llamar rabí,
no porque el título sea malo, sino porque puede alimentar el orgullo. Uno solo es vuestro Maestro, Cristo. Todos los demás somos estudiantes. No llaméis Padre a nadie en la tierra en sentido espiritual. Uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Nuevamente, no es que el término sea malo. El problema es cuando usamos estos títulos para exaltarnos, para crear jerarquías espirituales, para sentirnos superiores. La verdadera grandeza en el reino de Dios no viene de títulos, sino de servicio. El primero entre vosotros será vuestro servidor. Esto es revolucionario. En el mundo, la grandeza se mide por cuántos te sirven. En el reino de Dios, se mide por a cuántos sirves. Jesús mismo modeló esto. Siendo Dios, se hizo hombre. Siendo Señor, se hizo siervo. Lavó los pies de sus discípulos, murió en una cruz. No vino a ser servido, sino a servir. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este es un principio constante en el reino de Dios. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando nos exaltamos, Dios nos humilla. Cuando nos humillamos, Dios nos exalta. La reflexión nos pregunta, ¿somos capaces de distinguir entre una enseñanza valiosa y una vida inconsecuente? Esta es una pregunta importante. Podemos aprender de las enseñanzas correctas, incluso de personas imperfectas, pero no debemos imitar su hipocresía. Debemos ser íntegros, vivir lo que predicamos, ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. ¿Somos conscientes de nuestra referencia fundamental al Padre y a Cristo? Esta es la clave. Cuando recordamos que tenemos un solo Padre, un solo Maestro, entonces no nos exaltamos, no buscamos títulos, no anhelamos honores, simplemente servimos. Que este Evangelio nos desafíe hoy a vivir con integridad como Ruth, a servir con humildad como Jesús enseñó, a evitar la hipocresía de los fariseos. Que nuestras vidas respalden nuestras palabras, que nuestras acciones reflejen nuestras creencias, que sirvamos sin buscar reconocimiento, que nos humillemos sabiendo que Dios nos exaltará a su tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.